El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Legalmente Hablando. Si usted tiene alguna duda referente al tema que vamos a tratar hoy, puede comunicarse mediante el Facebook Live. Ahí pone todas sus dudas, su consulta, y nosotros mediante la transmisión de esta noche estaremos resolviendo cada una de ellas en manos de los expertos. Y como todas las noches, hoy les presentamos y hoy nos acompaña el abogado Alberto Elías González Mebarak. Él es abogado especialista en Derecho Procesal Constitucional. Y en esta noche le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Legalmente Hablando. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias por aceptar esta invitación de este programa. En el día de ayer resolvimos dudas frente a la acción de tutela en materia de salud. Sabemos que en Colombia en el 2023 se presentaron aproximadamente 198.000 tutelas respecto en materia de salud en el país, solamente en materia de salud. Sabemos que la acción de tutela es un mecanismo para proteger los derechos fundamentales de las personas, derechos fundamentales que están siendo vulnerados. Pero ¿qué ocurre cuando obtengo un fallo de tutela a mi favor y el accionado no acata esa orden judicial? Y es que precisamente este es el tema de esta noche: el desacato de la acción de tutela y la acción de cumplimiento. Doctor, entonces, para comenzar, cuéntenos qué es el incidente de desacato, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver reflejado en un caso de un ejemplo? Un juez de tutela ordena entregar un subsidio de vivienda, pero la entidad no lo hace. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, realmente la acción de tutela es un mecanismo, como seguramente lo hablaron ayer, es un mecanismo constitucional que a mi juicio es el mecanismo constitucional por excelencia de la Constitución de 1991, que ha salvado vidas y ha protegido derechos fundamentales como la vida, el buen nombre, la dignidad, etcétera, ¿sí? Digamos que a partir de esa acción de tutela consagrada en la Constitución del 91 y reglamentada por el decreto 2591 del 99, se establece, digamos, todo el tema del trámite para una acción de tutela. Y efectivamente, cuando el accionado no cumple con el fallo del juez, pues el accionado tiene la posibilidad de presentar un incidente de desacato, que no es otra cosa sino una sanción en contra de la persona o entidad que debió cumplir un fallo de tutela y no lo hizo. Adicional a eso, digamos, dentro del mismo decreto 2591, no solamente está el incidente de desacato, sino la solicitud de cumplimiento del fallo con base en el artículo 27 del mismo decreto. Y esto es muy importante porque una cosa es el incidente de desacato como sanción frente a la entidad o persona que debió dar cumplimiento a un fallo de un juez de tutela, que debe ser de obligatorio cumplimiento, que este incidente de desacato puede convertirse en arresto y multa, o arresto o multa dependiendo del criterio del juez, pero digamos que aquí se conmina a la parte a cumplir con lo ordenado en el fallo, en la sentencia de tutela, pero es una sanción,
pero realmente el objeto del debate que se ha surtido en la tutela no se ha cumplido, porque si se ordena la entrega de unos medicamentos, por ejemplo, y la EPS no lo ha entregado, pues se sanciona al representante legal de la EPS, pero finalmente la medicina sigue sin entregarse. Entonces, el incidente de desacato funciona en medida de sanción, pero también la solicitud de cumplimiento, que es muy desconocida, también por los operadores judiciales puede funcionar, porque ahí es donde yo le solicito al juez que le dé cumplimiento efectivo a que se entregue esa medicina. Doctor, si una persona puede presentar un incidente de desacato a nombre de otra, digamos en el caso de que un familiar esté incapacitado para hacerlo por sí mismo, ¿puede realizarlo? Sí, claro. Bueno, aquí hay algo importante y es que las acciones de tutela necesitan tener unas partes y tener una legitimación para poder presentar la tutela. La tutela no es una camisa de fuerza que tenga unos requisitos formales tan estrictos como lo es la presentación de una demanda, por ejemplo, en materia civil o en materia laboral. Las acciones de tutela son más flexibles porque al proteger derechos fundamentales, digamos que le da un campo de acción al juez un poco más flexible. Pero de todas maneras esto implica que haya, digamos, una legitimación de las partes para solicitar o la tutela, presentar, perdón, la acción de tutela o para intervenir en la tutela. En el caso de que una persona tenga alguna incapacidad, digamos, porque esté hospitalizada, y se requiera una cirugía vital, puede hacerlo uno de sus familiares actuando como agente oficioso y también lo puede hacer el Ministerio Público. Una televidente nos pregunta, mi hijo recibió una beca educativa, la cual le fue negada, pero mediante una tutela se le otorgó, pero en este momento la entidad educativa no ha cumplido. ¿Cómo debo proceder para presentar ese incidente de desacato? Pues bueno, lo primero es que hay que identificar que si ya el juez ordenó que se le entregara esa beca, el juez es el que estima el tiempo para que la entidad cumpla con el fallo. Si dan 48 horas, que es lo que normalmente otorga el juez, y por decreto 2591, el término de 48 horas se utiliza desde el artículo 27 en adelante para solicitud de cumplimiento e incidente de desacato, pues ahí puede presentar el incidente de desacato ante el mismo juez que ordenó la entrega de la beca. Entonces ahí que procede el incidente de desacato, precisamente para que el juez, antes de decretar que hubo un incumplimiento por parte de la entidad, el juzgado lo que hace es requerir a la entidad para que en las 48 horas dé un informe de por qué no ha cumplido con la entrega, en este caso, que se le conceda la beca al estudiante, y en ese caso, pues, si no contesta o no cumple satisfactoriamente, pues procedería el incidente de desacato para que el representante legal, para que se sancione al representante legal por no haber cumplido con la orden del juez, que normalmente se materializa es en una sentencia de tutela, que puede ser en primera o en segunda instancia, pero siempre se le va a requerir el incidente de desacato al juez de primera instancia para que cumpla con lo que se ordenó en el fallo. Entonces, aquí es el incidente de desacato para que se sancione efectivamente a la entidad que debió conceder la beca, pero si pasado las 48 horas o el término que establece el juez no cumplen, así se haya impuesto la sanción de arresto y sanción, podrá la familia presentar una solicitud al cumplimiento de ese fallo. Es decir, efectivamente el incidente de desacato va a ser una sanción que ordena un arresto o una sanción pecuniaria, ¿sí? De hasta 20 salarios mínimos, y el arresto es hasta por 6 meses. El criterio de 0 a 6 meses o de 0 a 20 salarios mínimos lo determina el juez, ¿cierto? Esa es su potestad como administrador de justicia. Pero esto es efectivamente una sanción, pero el derecho fundamental vulnerado en este caso
la educación debió ser sin conocer el expediente. Hay derechos fundamentales por conexión, derechos fundamentales no se ha cumplido, entonces ahí es donde el artículo 27 se le solicita al juez mediante un escrito que una vez proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá de cumplirla lo que consagra el fallo sin ningún tipo de demora, ¿sí? Entonces uno le hace la solicitud al juez para que efectivamente cumpla con lo que ordena la sentencia del juez. En caso de que una empresa sí fue ordenada a restituir a un trabajador despedido injustamente, pero la empresa está retrasando el proceso, ¿cuándo sería adecuado presentar una solicitud de cumplimiento o si definitivamente debe ir directamente al incidente de desacato? Bueno, fíjate que aquí en la pregunta es importante tener en cuenta que no todo es tutela y no todo es incidente de desacato. O sea, aquí, con base en la pregunta que me estás formulando, si hay una mora en la administración de justicia, ahí digamos que la tutela, o sea, tendría que probarse realmente que hay una mora, por ejemplo, cuando tú le presentas memoriales al juez, varios memoriales al juez, y el juez no contesta, no accede a las peticiones, el juez no te concede una prueba dentro del proceso, ahí procedería una tutela por violación al debido proceso, ¿sí? Normalmente cuando el proceso en sí mismo no tiene, o sea, tiene su curso normal, sin que porque la mora judicial es por la cantidad de expedientes que lleva un juez, ahí no procedería la tutela, ¿sí? O sea, la tutela por demoras en los procesos normalmente no procede porque la tutela efectivamente es para proteger derechos fundamentales, pero derechos fundamentales sin que haya otro mecanismo judicial para protegerlos. En este caso, están inmersos en un proceso y con base en la pregunta debería presentarse la violación al debido proceso para poder operar con la tutela. Ahora, en el evento en que la mora judicial sea por no contestar unos memoriales, por ejemplo, o porque la mora judicial sea porque no se decretó una prueba pedida, o porque se presentó una nulidad y no se contestó la nulidad por parte del juzgado, no contestaron frente a la solicitud de un incidente de nulidad, ahí sí procedería la tutela, se presenta la tutela, y si el juez no contesta, pues se presentaría un incidente de desacato. Le recordamos a todos nuestros televidentes, por favor, conectarse en el Facebook Live y escribir todas sus consultas. Aquí tenemos al experto en el tema que hoy estamos presentando para ustedes, la acción de tutela, la acción de desacato. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda el juez en resolver, doctor, un incidente de desacato una vez que haya sido presentado por la persona afectada? Bueno, Tatiana, por 2590, digamos que el decreto 2591 no dice exactamente el término para resolver un incidente de desacato, pero en el artículo 52 no lo menciona, pero jurisprudencialmente y precisamente la sentencia C367 del 2014 estableció que son 10 días para que se resuelva por parte del juez el incidente de desacato. Hay una televidente, nos dice, buenas, la señora Loberly Martínez nos está escribiendo y dice, buenas, salí ganador de una tutela con el FOMAC y el secretario de salud me sacó teniendo prepensión. Fui y hablé, tengo prepensión, para que no me sacaran, pues me faltaban 2 años. Sacaron aproximadamente 360 docentes provinciales. Hasta la fecha están en desacato, esperando la otra semana. ¿Qué debo hacer?, nos pregunta la señora Loberly. Pues si ya hay desacato, entonces que solicite con base en el artículo 27 el cumplimiento del fallo, o sea, que presente una solicitud de cumplimiento del fallo. ¿En qué consiste? El artículo 27 lo que hace es que si la autoridad que debía responder por la tutela no lo ha hecho, es decir, lo ha hecho con mora,
Entonces, normalmente, digamos, se dan 48 horas. Una vez yo solicito el cumplimiento del fallo, el juez da 48 horas siguientes para que el juez se dirija al superior de la persona que debía responder por cumplir con el trámite. Y para ello lo requiere para que lo cumpla y se abra el correspondiente proceso disciplinario contra ese funcionario público, ¿sí? Si dentro de las 48 horas el superior no ha hecho nada, que en este caso, si es un secretario de salud, debe ser el alcalde, también si el alcalde no cumple, también se le deberá abrir proceso disciplinario al alcalde por no cumplir con la orden impartida por el juez. Es decir, aquí hay una responsabilidad disciplinaria porque lo que se busca es, con la solicitud de cumplimiento, que el juez cumpla con lo ordenado materialmente en el fallo, ¿sí? El incidente de desacato, como les decía ahorita, es una sanción que es una multa, arresto, pero no habla efectivamente del cumplimiento material del objeto del fallo, ¿cierto? Entonces, para eso está la solicitud del cumplimiento. Uno normalmente presenta estos escritos de cumplimiento del fallo a algunos operadores judiciales y no los conocen o los confunden con el mismo incidente de desacato, y cuando uno lee la norma no es lo mismo, porque si uno mira las consecuencias jurídicas del incidente de desacato son el arresto y la multa, pero cuando uno mira las consecuencias jurídicas de la solicitud del cumplimiento del fallo, ya está diciendo, mire, señor servidor público, si usted dentro de las 48 horas no cumple, se debe abrir un proceso disciplinario en contra suya. Y señor superior jerárquico, si usted tampoco en las 48 horas hizo algo para que se cumpliera materialmente con lo que ordena el juez en la tutela, pues también va a responder disciplinariamente. Entonces son dos institutos jurídicos totalmente independientes que normalmente se confunden por los operadores judiciales en uno solo, que es el incidente de desacato. Y resulta que son dos, porque a mí de qué me sirve que arresten al secretario de salud, pero no se ordena materialmente lo que se cumpla al juez. Para eso está el cumplimiento del fallo, la solicitud del cumplimiento del fallo. Si el juez que falló la tutela no actúa rápidamente en el incidente de desacato, ¿hay alguna forma de exigir por parte del accionante que el juez actúe con celeridad? Sí, claro, porque es que, digamos, cuando tú ves que no se ha cumplido con el fallo, digamos que la carga es del accionante, en principio es del juez, pero sabemos que la carga que tienen los operadores judiciales es mucha y que muchas veces las tutelas no permiten que los procesos avancen, los procesos judiciales avancen como deberían avanzar. Entonces, la parte accionante en este caso, pues lo que hace es requerir al juez para que de una u otra manera requiera la parte que no ha cumplido, eso pena de que se inicie el incidente de desacato. Si el juez no lo ha hecho, pues se le envía un escrito solicitándole su intervención. Para eso también está el Ministerio Público, pero digamos que normalmente los jueces actúan conforme a lo que el accionante solicite, porque las tutelas, digamos, son las acciones que los jueces más protegen en el país, sobre todo cuando hay salud de por medio. Entonces, recordemos que también las tutelas tienen medidas provisionales cuando es por vida. Entonces, los jueces se cuidan mucho de no incurrir en una mora, pero si hay una mora se puede pedir desde algún tipo de vigilancia, Procuraduría o Ministerio Público, que es lo mismo, para que el juez actúe en consecuencia de lo que se le está solicitando. Preguntan que si puede un incidente de desacato terminar en el embargo de bienes o cuentas de la entidad que está incumpliendo el fallo de tutela. No. Digamos que yo puedo pedir algún tipo de reparación económica dentro del fallo de tutela y hacerla exigible posteriormente con el fallo de tutela, pero no, la tutela no opera a través de embargos, ni de secuestros, porque para eso existen otro tipo de procesos.
Doctor, ¿existe consecuencias adicionales si una entidad es reincidente en desacatar varias tutelas en el tiempo? No, la consecuencia es que el representante legal acumule un sinnúmero de órdenes de arresto y de multas. O sea, por ejemplo, el ejemplo más claro es en materia de salud. Ayer tuvieron que haber hablado pues, del tema, y una EPS un representante legal puede tener 20 órdenes de arresto y 18 multas. Pero digamos que eso es por cada tutela que ha dejado de cumplir. No porque sea reincidente se agrava más la situación, sino que cada acción de tutela tiene su arresto y tiene su multa. Entonces tendrá que empezar a solucionar cada proceso. Si quiere quitarse 20 órdenes de arresto, empezar a solucionar cada proceso para que le levanten su arresto y para que le levanten su multa, porque digamos que no hay una sanción como reincidencia, pero sí hay una sumatoria de órdenes de arresto y de multas. Ahora, por ser funcionario público tendría algún tipo de responsabilidad disciplinaria, pero eso ya le corresponde al accionante oficial y a la Procuraduría para que lo investiguen. Claro que sí. Bueno, si la entidad o funcionario incumple la tutela, pero justifica que por una situación ajena a su voluntad no ha podido cumplir con el fallo de tutela, ¿cómo se manejaría el incidente de desacato en ese caso? Bueno, digamos que aquí en materia de salud yo lo viví porque digamos que en salud hay cosas que se les escapa de las manos, por ejemplo, a las EPS. Entonces, fuerza mayor o que se le escapa de las manos es que tengan que comprar, por ejemplo, una silla neurológica para un paciente que tenga alguna condición especial. Pero resulta que la EPS en ese momento tiene con ese proveedor una deuda de 50.000 millones de pesos, por ejemplo, ¿sí? Entonces no le es factible tan fácilmente cumplir con entregar esa silla neurológica porque tiene problemas administrativos muy graves. Entonces, digamos que sí van a entrar a operar el incidente de desacato, sí entran en desacato formalmente, sí va a haber un arresto y una multa, pero pues digamos que para eso las EPS tienen la posibilidad de hacer comités con las partes y explicar la situación y llegar a un consenso. Entonces pues no se le va a entregar directamente una silla neurológica nueva, pero se le va a alquilar una mientras se soluciona administrativamente su inconveniente. Digamos que los problemas administrativos no les importan a la parte, porque lo que hay que solucionar es que efectivamente se proteja el derecho fundamental a la salud, a la vida digna, etcétera, ¿sí? Pero la realidad es otra. Entonces, cuando no se puede cumplir con la orden del juez, porque hay digamos, un hecho ajeno también por responsabilidad directa o no de la entidad normalmente llama a la parte para que lleguen a un consenso. Ahora, con el tema, por ejemplo, de las medicinas, que fue algo que denunciamos hace poco, existen todavía en el país algunos operadores, digamos, unos contratistas de las EPS que no entregan los medicamentos teniéndolos, ¿sí? O que sencillamente se les han acabado, entonces ellos entran en desacato, y lo que se debe hacer es hacer un comité con la familia para explicarle que tienen que importar la medicina, que tienen que conseguirla de otra ciudad, traerla, llevárselas hasta la casa, que se esperen 8 días mientras llegan, o ofrecen también que digamos que la familia pueda conseguir la medicina y hacen el reintegro del valor que tuvieron que pagar. Digamos que en eso se pueden ofrecer varias alternativas, ¿sí? Pero pues digamos que se llega a alguna conciliación mientras la entidad por alguna causa no cumple con lo ordenado por el juez. Pero digamos que es una causa realmente justificable, pero eso no implica que no entren en desacato. Sí van a entrar en desacato porque la orden del juez no es negociable.
Si una persona que ganó una tutela solicitó el incidente de desacato, sí, pero fallece, ¿pueden los herederos continuar con el proceso o reclamar su cumplimiento? Bueno, pero depende, porque si, digamos, el derecho fundamental era era protegiendo a la persona que fallece, normalmente este tipo de acciones de tutela terminan con la muerte de la persona, ¿sí? Para amparar derechos de los herederos existen otros procesos. ¿Qué derechos adicionales puede exigir una persona cuando una entidad está en desacato? Por ejemplo, daños y perjuicios por retrasos o por incumplimientos. En la tutela no, pero con el fallo de tutela se puede solicitar posteriormente si hay perjuicios y si ha habido algún tipo, o sea, si hay alguna indemnización o perjuicios que se puedan generar con la conducta de la entidad o de la persona que estaba obligada, el fallo de tutela sí le puede servir. Dice, presenté una tutela y gané, pero la entidad responsable no ha cumplido en más de un mes con la devolución de mi propiedad. ¿Qué puedo hacer para que se cumpla esa orden judicial? Lo mismo, pues presentar el incidente de desacato, es decir, ahí el incidente de desacato es la medida adecuada frente a un fallo de tutela, frente a la orden de un juez. Normalmente estos fallos de tutela casi siempre llegan a una segunda instancia. Entonces, en materia de salud se ve mucho, uno no cree, pero las EPS también y apelan muchísimo las órdenes en materia de salud de los jueces. Entonces, casi todo llega a segunda instancia. En segunda instancia, cuando ya queda la orden del juez a través de la sentencia de tutela, pues en este caso le correspondería presentar un incidente de desacato. Es lo único que quedaría por hacerlo. ¿Sí? Doctor Alberto, muchísimas gracias. Acá el tiempo en televisión pasa muy rápido. Somos muy privilegiados de tener y de contar con su experiencia, con su sabiduría. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Legalmente Hablando. Quisiera que le dejara un mensaje a todos los televidentes en esta noche respecto al tema que tocamos hoy. Bueno, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Creo que nos vamos a ver muy seguido. Las preguntas muy acertadas realmente, porque pudimos aclarar que, en conclusión, el mensaje es que no solamente podemos solicitar incidente de desacato, sino también la solicitud de cumplimiento del fallo, que son dos institutos jurídicos completamente distintos, y para mí es más importante el del artículo 27, que es la solicitud del cumplimiento del fallo, porque es el centro del derecho fundamental que se me vulneró, al cual estoy solicitando que se dé cumplimiento. A mí, ¿de qué me sirve que arresten o que multen si yo efectivamente no logro que se cumpla con lo que el juez ordena? La solicitud de cumplimiento sí lo hace. Entonces, pues un saludo a todos los televidentes, a todos los barranqueños que nos están viendo, y un abrazo fraternal para todo el canal. Doctor Alberto, ¿y dónde lo pueden contactar? ¿Dónde pueden contactar a todo su equipo jurídico? Porque sabemos que son consultores. ¿A qué número, un correo electrónico, alguna persona que esté interesada en contactarlos por un caso específico, a dónde lo pueden hacer? Bueno, nos pueden llamar a la oficina al 318-516-7433. Nos pueden enviar un correo electrónico a gonzalez@gonzalezmebarak, consultoresjurídicos.co, y tenemos nuestras sedes en Bogotá y en Bucaramanga. Entonces los podemos atender con mucho gusto, los podemos recibir, absolver las dudas que tengan, y para eso estamos nosotros, para actuar de manera responsable y con ética profesional. Muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos sintonizaron en esta noche, gracias por estar ahí conectados. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Legalmente Hablando. Feliz noche para todos.